otras cosas, saludo al querido Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras. Los del PRD dicen que nunca han traicionado a México, que no han recibido moches de Iberdrola, que todo es una infamia de los que los hackearon. Sí, chucha, ¿y tus calzones? Decía mi nana que en paz descanse. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, ¿cómo estás? Pues, oye, todo parece indicar que a los del PRD efectivamente sí los han hackeado, pero fíjate que yo tengo el convencimiento que no los hackearon desde hoy, no. Este hackeo viene desde antes, ¿no? Pues los hackeó la derecha, los hackeó Claudio X González, los hackearon Iberdrola, los han hackeado por todos lados. Qué raro, ¿no? Tan acostumbrados que estaban a que los hackeen. O sea, ahora el hackeo viene en maletines, o ¿a qué te refieres, Jaime? Por favor, me asustas. No, a estos les hackearon el alma, es lo que quiero decir. Estos tipos ya están hackeados desde hace rato y lo que es más, disfrutan del hackeo, de sus valores, de su amor por el país. De verdad es que nada más haciendo un comparativo con el caso que nos acabas de narrar, cuando sin censura realmente le hackearon la cuenta, lo que les costó a ustedes. ¿Realmente vamos a creer que al Partido de la Revolución Democrática, en un pispás y por órdenes de Calderón, pues les devolvieron inmediatamente la cuenta? Pues no, digo, ¿en serio creen que nos estamos chupando el dedo? Yo creo que estos tipos de verdad no tienen vergüenza y van a pasar a la historia. Estos pasajes, yo ya lo veo, sabes, como un libro de historia para la posteridad, donde los argumentos del PRD, donde las del PAN van a llorar como plañideras en la oficina de la ONU, donde los del PRI acusan de violencia política al presidente. Pero hay también un punto interesante, Vicente, al que tú hacías alusión en tu alegato. Hablabas, comparabas el grado de desasosiego y de indignación de Lili Téllez, cuando ella dice, efectivamente pensamos diferente, el presidente piensa con los pies y yo con la cabeza. Y me acordé, querido Vicente, de casos como, por ejemplo, el de Estados Unidos. En Estados Unidos ya pudo haber sido electo un loco como Donald Trump, pero aún así, el inquilino de la Casa Blanca, el que tiene en esos momentos, el que ostenta en ese momento la investidura presidencial, es respetado, es respetado. En Estados Unidos se cuida mucho la investidura presidencial, no importa el que esté al frente, ya sea George Bush, que fue responsable de los pretextos para invadir Irak, en fin, siempre en Estados Unidos se respeta la institución presidencial. Y yo creo que lo que están haciendo el PAN, el PRD y el PRI es hacer un flaco favor a la democracia, porque al irrespetar a la institución presidencial, en el futuro, cuando ellos vuelvan, si es que vuelven, imagínate cómo les va a ir a estos que ahora le han dicho de todo a Andrés Manuel López Obrador, que ostenta la investidura presidencial. Yo creo que no se han percatado del daño que le están haciendo al país, a esa institución presidencial que tendríamos que respetar todos, tendríamos que ser más cautos, sobre todo tratándose de fuerzas políticas, porque el día de mañana, insisto, va a ser uno de ellos el que esté al frente del Ejecutivo, y realmente con todos estos antecedentes, yo no sé cómo van a ser capaces de calmar a ese México bronco que ellos están contribuyendo a soltar. Fíjate que me escribe Ceci Vega, nuestra compañera, y creo que tiene toda la razón. Twitter México debería de responder, de aclarar esta situación, porque Twitter México podría confirmar si hubo o no hackeo. Y yo preguntaría, si Twitter México confirma un hackeo y le regresó tan rápido el control al PRD,
¿por qué chingados se tomaron tanto tiempo con nosotros? Pero creo que hace un gran punto, Ceci, al decir por qué no hace una aclaratoria Twitter México. No va a ocurrir por obvias razones. Y fíjate también, mi querido Jaime, que la novela, no, ¿qué novela? Es una tragicomedia en la que hay un traidor entre los traidores a la patria. Traicionaron a los traidores a la patria. Eso es. Estos tweets fueron una traición a los traidores a la patria. Me lleva la que me trajo, mi querido Jaime Hernández. Ni entre ellos se soportan. Sí, esto parece que nos remite nuevamente a la Roma antigua, ¿no? Cuando uno tras otro se iban traicionando, ¿no? Tú también, tú también, tú también me has traicionado, y esto no se acaba aquí, y esto no se acaba aquí. ¿Sabes por qué, Vicente? Porque no se acaba simple y sencillamente porque cuando tus mandos inferiores se han dado cuenta que has traicionado al país y que no le has dado nada, no has compensado, no has comprado su silencio, ¿tú crees que se van a quedar callados? Digo, de verdad, es que los del PRD no tienen un dedo de frente. Yo creo que se vieron, conociendo la naturaleza humana, Jesús Zambrano, ya que había decidido rematar al PRD con estos moches que le dio Iberdrola y quién sabe más, pues ha de haber dicho, no, ¿sabes qué? Es el último operativo, vamos a hacerlo bien, vamos a recibir la lana, pero también vamos a comprar el silencio de nuestra gente. ¿Pero qué crees? Son tan codiciosos que dijeron, no, todo esto para mí, no voy a repartir por ningún lado, y se olvidaron incluso de los que les debían su salario. Entonces, pues claro, la tragedia se adelantaba solita. Oye, mi querido Jaime, y ya que estamos hablando de estas cosas, hablemos también de Movimiento Ciudadano, porque publicó Salomón Chertorivsky, aquel que junto a otros expertos prometía resolver el tema de la pandemia en México en 8 semanas o 9 semanas, y fue puro pinche pedo. Salomón Chertorivsky, que es diputado federal por Movimiento Ciudadano, fue secretario de Salud, si recuerdo bien, en tiempos de Miguel Ángel Mancera. Escribe esta columna en el periódico Reforma. El presidente no es la patria. Estamos ante un montaje de odio. Mario Delgado y Citlali Hernández, presidente y secretaria general de Morena respectivamente, son responsables de lo que suceda a los legisladores agredidos por su maniobra. Y leo, tuve el dudoso honor de ser el primer legislador a quien la dirigencia de Morena publicitó en un cártel con nombre, apellido y fotografía estampado con un sello al calce, traidor a la patria. Según él, fíjate nada más el nivel de soberbia, de egocentrismo, narcisismo. Tuve el dudoso honor de ser el primer legislador. ¿Y quién te dijo que había sido el primero? Salomón Chertorivsky. El primero creo que fue Malito Moreno. No te creas tan importante. Hay una canción que así va. Creo que me la han cantado un par de veces, ¿no? Bueno, es harina de otro costal. Déjenme, les leo. Tuve el dudoso honor de ser el primer legislador a quien la dirigencia de Morena publicitó en un cártel con nombre, apellido y fotografía estampado con un sello al calce. Traidor a la patria. La proclama injuriante será, dicen los promotores, ampliamente difundida en la Ciudad de México, donde fui electo para que el ciudadano común tenga en mente esa imagen, asimile esa acusación y cuando la vea, suscite su desprecio y me asocie con tan vergonzosa conducta de lesa nación. Ese cártel dedicado a mí como a cientos de legisladoras y legisladores de todos los partidos opositores no es una anécdota, no es parte del debate, más bien lo cancela, ni es solamente un insulto entre muchos otros que a diario profieren. Constituye un síntoma del envilecimiento político en el que naufraga hoy mismo nuestro país. El señor Mario Delgado y la señora Citlali Hernández han asumido la responsabilidad de esa campaña, crear mala fama, marcar a las personas, manchar su honra. Hijos de la pinches cínicos, sinvergüenza. Se trata no de argumentar ni defender posturas, sino de estigmatizar estampando rostros y nombres con una infamia, traidor a la patria.
La práctica es propia de gobiernos autoritarios, despóticos, acaso fascistas. No puedo sino responder a ella, al menos en 3 planos. Y bueno, responde el señor y cita. Y termina, perdón. Es importante que la opinión pública sea consciente del ardid. Es importante para la afirmación de nuestra democracia, lo es también para la salud de nuestro debate político y para poner fin a esa alucinación, porque ellos no encarnan a la historia y la patria no es ni de chiste el presidente López Obrador. Pues no. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no es el todopoderoso. Aquí, Salomón Chertorivsky, el pueblo les está pasando la factura. Ese pueblo al que ustedes no le dieron la cara el domingo a las afueras de la Cámara de Diputados, más de 10,000 personas manifestándose a favor de la reforma eléctrica, ese pueblo de las zonas más pobres de nuestro país que no conoces, Salomón Chertorivsky. Así que, mi querido Jaime, ¿cómo ves lo que escribe el honorable traidor a la patria, Salomón Chertorivsky? Ahora que leías esta columna, mientras leías esta columna, querido Vicente, yo no sé por qué me acordé de un reciente estudio que publicaron creo que fue en Science Alert. Es un medio que publica luego estudios interesantes. Hizo una especie de tratado sobre el perfecto imbécil. Y él decía que el perfecto imbécil, de verdad, no lo estoy inventando, se me vino a la mente en cuanto tú estabas leyendo, decía que el perfecto imbécil tiene cierto tipo de comportamiento y patrones de conducta entre los que se incluyen la agresión, la ira, la arrogancia, el fanatismo, la insensibilidad, el comportamiento dominante, la externalización de la culpa, etc., etc., etc. Cuando tú lees y escuchas cómo hablan o cómo escriban estos personajes que ahora se dicen muy dolidos porque ellos no traicionaron la patria, cuando ves el comportamiento de Sandra Cuevas, cuando ves el comportamiento de Mariana, ¿cómo se llama la sobrina de Felipe? Mariana Gómez del Campo. Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala, todos ellos, de verdad. Y eso que dice Salomón Chertorivsky de que el presidente no es la patria, pues efectivamente no. Pero se da la circunstancia, querido Vicente, que el presidente ostenta la banda presidencial. Es la máxima institución de este país. Es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Y que un perfecto imbécil como Chertorivsky venga a tratar de disminuir a la estatura de López Obrador, francamente no lo va a conseguir. Yo creo que va a ser al contrario. En este ataque contra el presidente, lo que está haciendo Chertorivsky es disminuirse a sí mismo con esta arrogancia intolerante, insufrible. Y yo creo que esta gente con este tipo de comportamientos te demuestran que efectivamente no están a la altura y nunca lo iban a estar porque son un hato de perfectos idiotas, de perfectos imbéciles. Jaime, 2 cosas, si me permites, antes de cerrar contigo. Hablando de soberbia, ¿cómo ves estas declaraciones de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de los senadores de Morena, cuestionado, y creo que con justa razón, por muchos de sus dichos y acciones que van en confrontación con el presidente, directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación? Dice que es el mejor para suceder a Andrés Manuel López Obrador. No es broma, ¿eh? Quiero que veamos y escuchemos, o por lo menos escuchemos. Sí, escuchemos para evitar problemas de derechos, mi querida Adriana. ¿Qué dijo? Son muy certeros. No, yo sí creo que puedo ganar a la buena, porque soy un hombre, valga la expresión y sin halago en boca propia, porque esto es vituperio, pero estoy preparado, tengo experiencia acumulada
Tengo 45 años en el servicio público. Procedo de una familia humilde, modesta, de 14 hermanos. He sido producto de la cultura del esfuerzo y creo que soy el mejor para suceder al presidente López Obrador. ¿A quién le podría ganar? ¿A quién A todos. Les puedo ganar a todos. Entonces, les digo... A ver, mi querido Jaime, en las redes las muchachas usan mucho esto de date cuenta, amiga. Así le vamos a decir a Ricardo Monreal, date cuenta, amigo. Ya no dejes que te endulcen el oído tus asesores como Gibran Ramírez. Por favor, date cuenta, Richard, Ricky. ¡Puta madre! ¿Qué parte no ha entendido Ricardo Monreal? Jaime, soy el mejor para suceder a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay que reconocer que no dijo si por Morena o desde Movimiento Ciudadano u otro partido, ¿no? Tú sabes que una de las cualidades de los que adolecemos los seres humanos, defectos o cualidades, llámalo como tú quieras, y que casi nunca reconocemos, es la cualidad del autoengaño. Siempre nos estamos autoengañando, querido Vicente, que somos los mejores, que somos los más guapos. Pero Ricardo Monreal es el Mozart del autoengaño, de verdad. Vive en su propio mundo. Ya nada más faltaba que en esa letanía de cualidades o virtudes dijera cuántas lagartijas es capaz de hacer, cuántos caguamas es capaz de tomarse en un fin de semana, cuántas horas puede estar con una pata a la pata coja. En fin, yo creo que Ricardo Monreal realmente ha perdido el sentido de la realidad del contacto. ¿Qué no se da cuenta que se ha convertido en uno de los horribles de la 4T? ¿No se ha dado cuenta que es un personaje que por mérito propio se ha convertido en el primero que ha sido descabalgado en la lucha por la presidencia? Digo, en verdad, por eso digo, es el Mozart del autoengaño. Él sigue creyendo que tiene posibilidades cuando todo mundo ya lo vio debajo de la carroza presidencial, al paso de la carroza presidencial, en la que en estos momentos solo van ahí disputándose las riendas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y quizá el secretario de Gobernación. Así es que yo creo que, no sé, realmente es preocupante esta disociación de Ricardo Monreal con la realidad, porque no son pocos los pecados que ha cometido, no son pocos los errores garrafales, las traiciones que ha cometido en procesos electorales. Ahí tenemos el caso de Sandra Cuevas, a la que intentó defender por todos los medios. Ahí tenemos el desastroso resultado de las elecciones pasadas, en la que la Ciudad de México se vino abajo por culpa, entre otros, de Ricardo Monreal. Así es que no venga con esa historia de que sigue siendo y que puede ser un legítimo heredero de la sucesión presidencial. Bueno, y también hay que decir, calmada la venada, como dicen en el barrio, a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que México está listo para tener a una mujer como presidenta, ante las voces que la ubican como una de las favoritas para la sucesión presidencial en 2024. Sí, creo que México está listo, pero todavía está por verse si Claudia Sheinbaum es la candidata idónea para hacerlo, ¿no? Para convertirse. Es que a la hora de abrir la boca, creo que es donde les falla a muchos políticos, con mucho respeto para la jefa de gobierno, ¿no? Bueno, con no tanto respeto para Ricardo Monreal, pero así las cosas, lo tengo que decir para que vean que no tengo favorito, ni tengo filias, fobias en esta carrera rumbo al 2024, pero hay que tener cuidado con esas declaraciones, Jaime, en momentos en que creo que como están gobernando, en el caso de Claudia Sheinbaum, en cualquier momento se nos puede resbalar y valió madre el asunto. Así es.
quién es, ay, a veces me falla la memoria, quién es el que decía el que se mueve no sale en la foto? No, Hank, no, si era Hank, no. No recuerdo ahorita, seguramente nuestros seguidores, tus seguidores se van a acordar mejor que nosotros, decía, el que se mueve no sale en la foto. Pero fíjate que es interesante, querido Vicente, este fenómeno. Yo me acuerdo que desde la década de los 80s, sí, desde los 80s, ya desde en aquel entonces preocupaba que en México ocurría un fenómeno. Los sexenios cada vez duraban menos porque los presidentes iban perdiendo cada vez más fuerza y se iban desgranando. Ya el último año o los últimos 2 años ya como que se iba deslavando la imagen presidencial. En Estados Unidos ocurre un fenómeno también muy parecido, ¿no? Es el último año que dicen el año del pato cojo, ¿no? Cuando ya el presidente ya no las tiene todas consigo. Pero lo interesante de este caso es que tenemos por primera vez un presidente que tiene un elevadísimo índice de popularidad, más del 70% según las encuestas. Claro. Entonces, yo creo que sí es muy pronto para que todo mundo dicen, yo quiero ser, porque todavía tenemos presidente para rato, ¿no? Y además todavía falta un largo trecho y cada quien tiene que demostrar que efectivamente es capaz de rellenar los zapatos que va a dejar Andrés Manuel López Obrador. Fidel Velázquez me dicen que fue el que... Ese, exactamente, Fidel Velázquez. Esa frase, el líder de la CTM, el inamovible líder de la CTM. Oye, Jaime, ya lo platicaré con dos amigas que van a formar parte de la mesa de diálogo a continuación en Sin Censura, pero también quiero escuchar tu opinión sobre este caso en Nuevo León. Creo que la gente se tiene que dar cuenta, y el propio gobernador, que no se puede gobernar desde las redes sociales, que esto es más serio de lo que se pudo haber imaginado. Y no quiero echar el caballo encima, porque se trata de una situación muy dolorosa, con el caso de esta muchachita de 18 años, Devani, pero carajo, qué cosas, y eso también nos debe de hacer poner los pies en la tierra. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el tema de la seguridad es la gran tarea pendiente de este gobierno. Pero lo que está pasando en nuestro país debe de ponernos en alerta a todos por el tema de los feminicidios, el tema de las agresiones a mujeres. La Fiscalía en Nuevo León ha reconocido que erró en 4 ocasiones. Dice el titular de seguridad de Nuevo León, en el caso de la muchacha Devani de 18 años que desapareció y cuyo cadáver fue encontrado en una cisterna en un hotel de Escobedo, que fue una falla humana masiva. Y hago eco de lo que escribe la querida amiga Elisa en redes sociales. No hay fallas humanas masivas. Se llama negligencia, indolencia, omisión criminal y vileza para declarar estas cosas. Fíjate, Leo, si me permites, la tardanza para encontrar el cadáver de Devani Escobar se debió a una falla humana masiva, reconoció el secretario de Seguridad de Nuevo León al señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado estaba a cargo del caso. El padre de la muchacha dijo que su error fue haber confiado en las autoridades. Hace unas horas, Samuel García, el gobernador, grabó un video, parece que en su casa, desconociendo el expediente de la muchacha. Aldo Fashi Suazua, secretario de Seguridad de Nuevo León, reconoció una falla humana masiva en la búsqueda de la joven Devani Escobar, quien después de 13 días de desaparecida, su cuerpo fue hallado hasta la 4ª visita al lugar donde se encontraba. O sea, parece que no salimos todavía del caso de Paulette, la niña aquella del Estado de México en tiempos de Peña Nieto. La gente se sentaba en la cama, hasta entrevistas dio la mamá en esa cama, y resulta que estaba ahí
enrollada abajo del colchón. Pues la misma situación con esto. Dice, es una falla humana masiva. Allí estuvieron 4 veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas. Yo creo que fue un problema en la búsqueda. Lo que pasa es que lamentablemente estaba en el fondo del agua y no se visualizaba, dijo el funcionario al salir del Palacio de Gobierno de Nuevo León. Sobre esta tardanza en la búsqueda y la responsabilidad del secretario de Seguridad de Nuevo León, en este caso, Fachi Suazua, señaló que la autoridad para informar sobre el tema es la Fiscalía General de Justicia e insistió que el grupo de búsqueda especializada a su cargo inició el lunes y previamente no podían participar por cuestiones legales. El gobierno federal confirmó hoy el hallazgo del cadáver de Devani Escobar, la joven de 18 años que desapareció desde el 9 de abril ahí en el estado de Nuevo León, en un caso que ha sacudido al país y ojalá que sacuda las conciencias de autoridades y no autoridades, que nos sacuda a todos, porque se habla de pruebas de presunta agresión, hostigamiento del conductor de, parece ser un taxi, que toca sin el consentimiento de la muchacha o intenta tocar sus pechos. Ya se ha confirmado que la joven, el cadáver, presentaba un golpe contundente. Te leo lo último que sabemos, mi querido Jaime, para que me des tu opinión. El fiscal asegura que Devani murió por contusión profunda de cráneo. La investigación queda abierta. La Fiscalía de Nuevo León confirma la muerte y atribuyen la causa del fallecimiento a un golpe contundente en el cráneo. El fiscal asegura que no se ha descartado ninguna línea de investigación. Pero ojalá que esto nos lleve a un antes y un después. El problema es que, mira, tu servidor viene hablando de este antes y después desde hace muchos años. A mí me ha tocado investigar los asesinatos de mujeres en Juárez, las muertas de Juárez. Más allá de los reconocimientos periodísticos que pudo haber generado el trabajo de este servidor, espero que haya generado un poquito de conciencia, pero esto que está pasando está cabrón, Jaime, que las autoridades digan que se trató de un error humano 4 veces en el lugar y no se percataron del cadáver de la muchacha. Y luego estaba viendo que algunas de las cámaras, esto estoy por confirmárselo, de las cámaras de los lugares que visitaron las autoridades, algunas de las cámaras solamente están de parapeto, que no graban en los negocios que visitaron las autoridades, carajo. Mi querido Jaime, ¿cómo ves este caso? Hijo, mano. Ay, no. Mira, la verdad es que este tipo de sucesos, a mí la verdad es que el ombligo se me hunde. Mira, te voy a decir lo que pienso, porque este es un tema del que precisamente entre ayer y hoy, mi esposa, que es mi productora en No Apto para Cínicos, y yo estuvimos discutiendo, porque en casa tenemos desde hace muchos años tenemos esta costumbre, este hábito de hablar de todo, de discutir de este tema. Porque cuando te topas de bruces con estas historias, son tantos los ángulos que tienes que revisar, pero porque es un caso, aparentemente es un caso más, querido Vicente, pero es un caso más dentro de este tsunami de casos de violencia contra las mujeres. Yo recordaba que uno de mis filósofos de cabecera siempre ha sido don José Ortega y Gasset. Y José Ortega y Gasset solía decir que es bueno corregir los abusos, ¿no? Pero aún más importante, corregir los usos. Es decir, es más importante educar hoy a tus hijos en el respeto a los derechos humanos,
en el respeto a las mujeres, que entiendan que somos pares, que nosotros los hombres no somos primos interpares, no, somos seres iguales, con iguales derechos. Pero también me refiero a esta frase de Ortega y Gasset, porque desde las instituciones parece que todavía las cosas no las tienen muy claro. Sigue habiendo esta especie de mancha del machismo que lo impregna todo en el aparato de justicia, en el aparato policial, en el aparato militar, en todos lados que tú veas. Y esto es una lucha que viene de lejos y luego por eso vemos que la mujer se solivianta, se revela como hemos visto y con justa razón. Yo creo que esta cultura del machismo, esta cultura de la violencia, que viene de la violencia intrafamiliar, que viene, yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, cuando yo, alguna vez me acuerdo que un día, cuando yo era corresponsal en España, un día me encontré a un niño pequeño, gitanito. Entonces él, me dice el pequeño, oye, ¿tendrás fuego para mi tabaco? Digo, era un niño como de 10 años, ¿tú fumas? Sí, yo fumo. Y en una de esas me pregunta, oye, ¿tú golpeas a tu mujer? Digo, no la golpeo, pero te das cuenta que la educación, especialmente entre estas minorías como los gitanos y todo este rollo, viene desde que son niños. Entonces, mientras no se corrijan los usos, mientras no se eduquen el tema de los derechos humanos a los hombres, va a ser muy difícil. Y cuando hablo de instituciones, me refiero al gobierno específicamente de Nuevo León, que peca de frivolidad. En cada acto de gobierno, el gobernador y su esposa realmente parece que están gobernando un estado a la escala de Barbie y Ken, ¿no? Y realmente dice, no, eso no es un modelo de Estado. Por favor, Samuel, por favor, su esposa, esto no es una historia de Barbie y de Ken, no, esos son temas serios. Y otra cosa que a mí me deja impactado es esta cultura reactiva, es decir, no se previene nada, sino que todo es una vez que ha pasado. ¿eh? Se tapa el pozo una vez que el niño ha quedado sumergido. Y si uno revisa poco a poco las historias, como el caso de esta chica, vas a ver que hay numerosos puntos que aclarar. Por ejemplo, ¿qué pasó exactamente con el chofer que llevó a esta chica? ¿Qué pasó con las amigas? ¿Por qué se pelearon? Hay muchos huecos en esta investigación y esta historia extraña es de que mucho tiempo después aparece en la cisterna. Es como si hubiera aquí una especie de conjura o de colaboradores entre asesinos que se están tapando los unos a los otros. Y esto te habla realmente de un estado de emergencia, de alarma, ya no estatal, sino nacional. Porque esto ocurre, es realmente espantoso que en la búsqueda de esta chica se hayan encontrado otras chicas de las que nadie sabía. Entonces, yo creo que realmente estamos ante una situación de emergencia, pero como siempre suele suceder en este tipo de casos, en que la oposición tendría que ser más útil y reclamarle al gobernador del estado, reclamarle a las autoridades policiales sobre este tema, no, se lanzan contra el presidente, como hace el PAN, como es el PRD, como hace el PRI. Todo es culpa de AMLO, todo es culpa de AMLO. Entonces, ¿cómo coño vamos a resolver un tema que es de alarma? Es una crisis nacional. Los feminicidios realmente son una mancha tan terrible y además nos lastima y son heridas que tardan mucho tiempo en sanar, querido Vicente. Eh, por la forma en que presentaste la noticia, sentí que esto te puede, y yo creo que nos puede a muchos. Sí, qué bueno, querido Vicente, qué bueno que nos pueda, porque yo creo que hay que llamar la atención de este caso, pero no politizarlo, ser honestos como funcionarios, como padres, como hermanos, como hombres, y de una vez entender que la mujer tiene que ser protegida. Y aunque la mujer es más fuerte y más inteligente en muchos sentidos que nosotros los hombres,
tenemos que cuidarlas porque es un tesoro, son madres, son maestras, son doctoras, son licenciadas, son arquitectas, son ingenieras, merecen todo nuestro respeto, pero la norma es la del abuso contra la doctora, el abuso, lo mismo del policía, lo mismo de las instituciones, lo mismo del aparato de justicia. El caso, por ejemplo, y me estoy metiendo aquí con el caso de Gertz Manero, pero era realmente vergonzoso que el fiscal general tuviera a una mujer y a su concuña, a su cuñada, en una situación terrible de abuso de poder. Entonces yo creo que esto tiene que terminar, ya basta, de verdad, porque eso te habla de lo enfermo que está esta sociedad. Es duro y es triste, es dramático, pero esta sociedad está muy enferma, querido Vicente. Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tuiteado: el dolor por cada mujer y niña muerta o desaparecida toca lo más profundo del corazón de México. Urge tomar medidas urgentes y eficaces para detener esta tragedia colectiva. Todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. Ni una más. Mi querido Jaime, te agradezco mucho que compartas tus opiniones, tus comentarios con nosotros, aunque sea de casos tan dolorosos como este, que seguramente también me llevará a abordarlo con María de los Ángeles Huerta del Río y la querida Lina Duarte, ambas ya esperando para entrar a la mesa de diálogo. Pero para que te despidas, querido Jaime, en esta semana laboral, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que hoy y este fin de semana aprovechen para suscribirse a tu canal, seguirte en Twitter y leer lo que se publica en la Jornada Sin Fronteras? Querido Vicente, muchas gracias. Sí, pues yo invito a la gente que se siga sumando a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de lunes a viernes de las 14 horas a las 15:30, 16. Hoy no tuvimos programa porque tuvimos un problema de electricidad que nos están arreglando. De hecho, estoy por eso en la terraza de casa de tu casa. También les invito que nos sigan a través de nuestras cuentas de redes sociales en @Jaime Journo y también en nuestra sección de la Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde estos días estamos viendo cómo Estados Unidos intenta meter marcha atrás después de haber cometido tantos equívocos en la relación con México en materia de migración, en materia de seguridad, en materia de respeto, en materia de soberanía, de cara a la cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo mes de junio. Así es que te espero el próximo lunes, querido Vicente. Muchas gracias por tu generosidad, como siempre, y saludos al gran equipo de Sin Censura. Gracias, mi querido Jaime, un abrazo para ti también, que pases excelente noche, que descanses.